Titular del Mostrador dice: 10 comunas de la región metropolitana salen de cuarentena pese a que condiciones no son tan óptimas. Y justamente las condiciones no son óptimas. De hecho, déjame darte, no el número de cifras, porque el número de cifras está engañando bastante. La positividad que se entregó justamente día miércoles. Claro. 9.37 a nivel nacional, y en la región metropolitana la positividad se ubicó en un 11%. ¿Todavía? Más que Las cifras están pésimas. Da lo mismo si a ti te dicen que hay 3.000 casos, 2.000 casos, 1.500. Lo importante es la cantidad de PCR que se están haciendo. O sea, subió. Lo importante es la positividad. La positividad en la región metropolitana está pésima. Y ahí Lama, para que hable, se suma con un concepto que han hablado justamente todos, que tiene que ver con la fatiga pandémica. Y lo dice el ministro de Salud. Es necesario, ya no se puede tener más de 90 días a estas comunas encerradas. ¿Cuánto dijiste que era la positividad hoy día? Región metropolitana, 11%. ¿No era ayer, no era 9? Nacional, a nivel nacional. Una es ya. Nacional, que de hecho estaba en 8% el otro día. Estaba en 8, Una sí. cosa es, a nivel nacional ha ido bajando. La positividad de la región metropolitana se ha mantenido en un lapsus de 10-11%. Mira, a mí me parece que el tema, hay dos temas. Uno es de la fatiga pandémica, que está claro, es real, existe, todos la hemos persistido. Sí, claro. Yo he encontrado, ¿cómo decirlo?, consuelo en el gin tonic, lo cual no es una buena idea, pero lo he hecho ahí. Entonces me parece que todos hemos tenido que ir como rebotando en ciertas cosas. Pero también me parece que hay mucha necesidad de esas comunas de trabajo, de salir a trabajar. Yo te puedo apostar que estas 10 comunas que salieron de cuarentena después de 90 días no deben tener más del 30-40% de la población de cada comuna con teletrabajo. Entonces, me parece que acá hay una medida que está lo de la fatiga pandémica, pero también está la necesidad, y no quiero decir acá como de salvando la economía, me parece que esto salvando a las personas que necesitan tener algún tipo de ingreso. Entonces, yo al menos lo veo así. Me cuesta verlo, me cuesta pensar que la gente de estas comunas como que ahí aprovechemos salir a andar en bicicleta, aprovechemos el horario de deporte, está bien, lo van a hacer. Pero me parece que el tema real y lo que hay detrás de esto es la gran necesidad de salir a trabajar. Hay de todo. Ahora, siempre hablamos, las medidas que toma el gobierno son económicas, no son de salud pública. En este caso creo que fue de salud pública, pero mental. Sí. Por primera vez. Yo creo que por primera vez, estamos a un mes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esta estadística que me decían estos especialistas en salud mental, en donde están tremendamente preocupados a comienzos de este año, que decían, julio máximo va a haber un reventón, que acuérdate de mis palabras, me dijeron. La gente va a estallar, no en las calles, va a estallar por dentro de las casas, con sus familias, con sus esposas, con sus... Se viene algo que hay que pararlo desde ya. Y parece que lo tomaron en cuenta, porque me dio la impresión que esto es un afloje para que tú te sientas que estás al menos la posibilidad de rascarte con tu propia uña, porque antes ni siquiera con las uñas te dejaban rascar, o sea, estaba ahí atado de mano. Entonces me parece que por lo menos está esa consideración. Ahora, Monty, tú que vives en esta comuna de toda tu vida, ¿cómo se ha portado la gente? Y sin estigmatizar de cómo se portan aquí o cómo se portan allá, lo que decía Lama, ¿la gente va a salir a trabajar? ¿O hay un porcentaje importante que han salido a hueá? Mira, a mí me da la sensación que la gente se porta más o menos igual en todas partes. En todas partes hay gente que es muy cuidadosa y hay otras personas que no les importa nada. Yo las pocas veces que salgo en mi comuna, que son contadísimas, que voy a la esquina, que tengo una farmacia en la esquina, me voy a la farmacia, me hago la fila, la gente con la mascarilla en el mentón, se te pegan en la espalda porque no entienden lo de la distancia física, en el supermercado pasa lo mismo, entonces al final... Esa es la sensación que a mí me queda, que esto podríamos estarlo también evitando si todos tuviéramos una conducta mucho más responsable, porque yo entiendo que todos necesitamos ir a una farmacia, ir a un supermercado, a no todo el mundo le llegan los delivery, muchas veces las cosas que uno necesita para la farmacia no te las mandan por delivery, entonces tengo que ir. Que uno necesita ahora. ¿Cachai? Entonces al final uno dice, uno podría estar mucho mejor si también fuéramos más conscientes y más solidarios de quienes tenemos al lado. Yo creo que si yo tuviera que hacer un llamado a la conciencia y a la solidaridad, porque yo siempre lo he dicho, nosotros no sabemos a quién tenemos al lado y cómo le podemos afectar la vida si lo llegamos a contagiar. Vamos a revisar una gráfica en donde la subsecretaria Paula Daza también hace referencia a este tema de la cuarentena liberada para las 10 comunas de la región metropolitana. Dice, son 10 comunas que llevan más de 90 días en cuarentena. Estos 3 meses han generado una fatiga pandémica en toda la población, pero particularmente en aquellas personas que llevan más tiempo en cuarentena. Por lo tanto, pese a que los indicadores no son los óptimos, sí hemos visto una disminución de los casos y una disminución de la positividad en estas comunas. Y aquí yo les traigo un dato, chiquillos. A ver. Mira, de las 10 comunas de la región metropolitana que ya pasamos a fase 2 en pocas horas más, la tasa de incidencia va entre los 241 casos
y los 519 casos por 100.000 habitantes. Eso es altísimo. Si tomamos la estrategia que proponía el Colmet de COVID-0, ellos tomaban la tasa de incidencia, que son los números de contagio por cada 100.000 habitantes, Claro, para generar las burbujas. lo tomaban como a nivel regional. Y ellos decían que si la región tenía de 10 casos hacia arriba, había que hacer este cortocircuito epidémico, ¿cierto? 10 casos en una región. Acá estamos hablando que hay comunas que tienen 519 casos, como por ejemplo la comuna de Renca, que también pasó a fase 2. Entonces acá la cuestión es súper crítica, porque seguimos con una circulación del virus que sigue siendo muy alta. Y en comunas en donde hay más hacinamiento, yo vivo en una comuna en donde hay muchos edificios, hay muchas construcciones, hay mucha gente que está viviendo en una comuna que es muy pequeña. Entonces tenemos el metro cerca, que, o sea, son cosas buenas finalmente, tenemos metro, tenemos supermercados, mall, todo lo que queráis, pero al final, como son comunas pequeñas donde vive tanta gente, donde tú vayas siempre te vas a encontrar con una aglomeración. Sí. Pasemos a revisar lo que significa fatiga pandémica. Justamente la OMS lo definió. Vamos a ver el siguiente. ¿Por qué vemos lo que dice la OMS? De hecho. Porque estamos buscando la OMS. El oficialismo de mierda. Mira, dice agotamiento físico y mental propiciado por las medidas restrictivas aplicadas para el control del coronavirus, como uso de mascarilla, distanciamiento físico y cuarentenas prolongadas. Según la cifra de la Superintendencia de Seguridad Social, solo el año 2020 se entregaron más de 1.4 millones de licencias médicas por problemas relacionados a la salud mental. Eso fueron 500.000 licencias más que el año 2019. Eso el 2020. Todos los expertos dicen que este 2021 está mucho más complejo. Ese número hay que agregarle los que no pidieron licencia y terminaron pegando un balazo o atropellando a alguien. O sea, sin lugar a dudas. Porque ellos no pidieron licencia, porque ellos no están ni ahí. Y lo que hablábamos un poco ayer, también el miedo de pasar a ser un cacho en el trabajo. Tú, por ejemplo, ¿tú cómo sentís tu fatiga pandémica? Ahora, terrible. Sí, yo sé que aparte de mí En este momento pero ¿cómo le No, has ya hizo sentido? agua, No, pero en serio. Mike Cabell ya hizo. Pero en serio, ¿cómo le has sentido? Yo lo he dicho, y es que yo lo dije ayer. Para mí este año ha sido penca, po. No, pero Para mí este año ha sido... a mí me ha costado mucho la fatiga. pero más allá de hablar de mí, quiero hablar de ciertas cosas que han dicho los psicólogos. Ojo, hay un tema que no se está tomando en cuenta de la desesperanza y el hastío en el que uno está encontrado hoy día. Bueno. Y hay una, Erika Martínez, que es la salubrista y directora de la Universidad de Talca. Ella hablaba, el año pasado probablemente las reuniones por Zoom que uno hacía con la gente era, ya, cuando se acabe la pandemia, nos vamos a juntar, vamos a ir a la playa, voy a dejar de darme color, voy a salir a todas. Hoy día las conversaciones son, ¿se va a acabar esto? Hoy día todos tenemos la desesperanza, que es una palabra que parece que en la televisión da miedo hablar, pero que es necesaria, porque la incertidumbre se está palpitándose en las calles la incertidumbre. ¿Se va a acabar esto? No, parece que no. Las medidas, están diciendo que no. Las medidas restrictivas, de hecho, las medidas restrictivas del encierro y la pandemia, o sea, el encierro y la cuarentena, van en contra de todo lo que balancea tu vida en cuanto a la salud mental. Esto lo dijo el psicólogo justamente Pablo Toro. Y hablando de psicólogo, nosotros vamos a unas recomendaciones del psiquiatra, el doctor Cerda, justamente, que da unas recomendaciones de la clínica Vespucio de cómo enfrentar esta fatiga pandémica. A ver. El concepto de fatiga pandémica es un concepto instaurado por la Organización Mundial de la Salud a partir de la pandemia del coronavirus y que va en relación a una reacción frente a las medidas de confinamiento y restricciones individuales. Los síntomas asociados a la fatiga pandémica están en relación con el cansancio, la sensación de agotamiento, el malestar físico en general, dolor de cabeza, aumento de la tensión corporal, mal humor, irritabilidad. Los factores que propician este tipo de fatiga van en relación principalmente a la incertidumbre. La incertidumbre que genera las medidas de confinamiento, las restricciones individuales y además el miedo al contagio. Hay varias medidas que se pueden tomar. Si la persona se siente agobiada, por ejemplo, poder expresarlo a sus cercanos, eso baja mucho los niveles de tensión. Además, mantener un nivel de rutina lo más estructurado posible, teniendo 1 hora para levantarse, 1 hora para iniciar las actividades, 1 hora para culminarlas, no estar trabajando todo el día, hacer actividad física, que es muy importante, mantener una buena alimentación, sus horas de sueño y estar en relación con personas significativas. Qué importante lo último que dice el doctor Cerda y de la Clínica Vespucio, quienes agradecemos este video, tener relaciones con personas significativas. Y tener relaciones lo tenemos que hacer a la distancia, porque justamente ese es el problema, que hoy día no nos podemos relacionar físicamente.